Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que se escuche bien porque hoy me olvidé los auriculares. Así que bueno, paso un ratito de consultorio en el que puedo compartir con ustedes algunas inquietudes que me quedan resonando de las sesiones con los pacientes. Perdón mi cara, pero es una cara de cansancio bárbara. Bueno, les comento lo que se me ocurrió para trabajar hoy, en estas pasaditas de un hoy a poder compartirles. Y es algo que una paciente me menciona y que la he escuchado varias veces decir esto y que en varias personas también lo he detectado. Y es esto del miedo a la soledad. Por ahí nos cuesta un montón hacernos amigas o amigos de la soledad, verla como una compañera de viaje, entender que en realidad la soledad es un estado permanente, constantemente estamos solos y que es una decisión poder nutrir ese vínculo con uno mismo. Entonces, del miedo a la soledad se me viene el concepto de hacer pareja con uno mismo, de hacer una pareja interna, de Leti con Leti y cada uno con cada uno, de poder nutrir ese vínculo con uno mismo desde un lugar sano. Y en realidad yo sé que por ahí pueden pensar que es difícil, porque cuando uno tiene miedo a la soledad, es difícil el poder sentirse bien solo, estando en silencio, sin tanto ruido. Y por ahí sí, es totalmente posible. Entonces, en este miedo a la soledad y con la opción de vencer ese miedo a la soledad, pudiendo hacer una pareja interna, pudiendo hacer pareja con uno mismo, está la opción de decidir hacerlo. Realmente estamos más solos de lo que pensamos, en este sentido de que la soledad es un estado permanente, podemos estar rodeados de un montón de personas y asimismo sentirnos solos. La compañía es opcional, la compañía es transitoria. A veces estamos acompañados por un montón de personas y cada persona cumple su ciclo en nuestra vida. Hay personas que nos acompañan, en realidad todo ser humano nos acompaña por determinado tiempo. 25 años, 5 minutos, una tarde, algunos meses. Entran y salen personas en nuestras vidas constantemente. A veces esas compañías pueden ser más nutritivas, más sanas, más amorosas, y a veces esas compañías suelen ser más dañinas y dolorosas. Y eso es una decisión. Uno puede elegir con quién se vincula y de qué manera se vincula y hasta dónde. Entonces esto de poder, y escúchense muy bien, porque cuando ustedes, sobre todo me pasó con esta paciente que detectó su miedo a la soledad y lo dijo en voz alta, también por lo general cuando detectamos algún inconveniente o alguna situación a resolver interna, también detectamos la solución, la tenemos en clara la solución. El tema es que no tomamos ese segundo de valor, de coraje, para poder tomar una decisión. Entonces, llevándolo a esto que trabajamos hoy del miedo a la soledad, está esto de que solos vamos a estar. Nacemos solos y nos vamos solos. Entramos a este mundo solos y partimos solos. Las compañías, las personas, los apegos que transitan con nosotros por determinado tiempo son transitorios, no son permanentes. El único vínculo permanente es el que yo tengo conmigo mismo. Por lo tanto, tomar la decisión, ese segundo de coraje, como diría Pilar Sordo, ese segundito de valor en donde yo tomo la decisión de empezar a llevarme bien conmigo misma, es fundamental, porque es desde allí donde yo puedo empezar a compartir más tiempo conmigo, a disfrutar el estar solo o el estar sola. Incluso cuando lo que yo siento no es una emoción cómoda, incluso cuando lo que yo siento es enojo, vergüenza, reproches, tristeza. Bueno, me enojo con mi enojo, me entristezco con mi tristeza, me reprocho y me replanteo haber hecho las cosas como las hice, converso conmigo mismo. En esa conversación sí o sí tiene que estar el respeto y tiene que estar el amor, porque voy a estar conmigo misma el resto del viaje. Sí, de hecho, mi proceso de muerte, mi proceso de partida va a ser individual. Entonces yo merezco que este tránsito conmigo misma sea con mucha abundancia, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño. Porque claramente estoy haciendo lo mejor que estoy pudiendo. Y yo merezco ser mi mejor compañía.
El ser humano tiene todo a su disposición para poder brillar en plenitud, para ser su mejor versión de sí mismo. Pero no puede ser que no podamos conectar con la soledad y disfrutar de la soledad. Porque la soledad es una compañera de ruta, de viaje, desde el minuto cero hasta el último suspiro. Entonces merecemos frenar 2 segundos y revisar cómo estamos llevándonos con nosotros mismos, cuánto tiempo pasamos en soledad. Preguntarse si hay vínculos que sostienen por miedo al estar solos, que incluso el vínculo que sostengo con ese otro termina siendo aún más dañino que mi vínculo conmigo misma, con el que vencer ese miedo al estar sola. Entonces el estar solo no tiene por qué ser algo que sea vivido como una amenaza. La soledad no tiene que ser algo que sea oscuro. Todo lo contrario, puede ser un contacto conmigo misma muy iluminado, muy cálido, que yo pueda realmente priorizar cuáles son las cosas que me hacen bien, conversar conmigo misma, serme sincera, ser honesta emocional, pero la primera persona con la que tengo que ser honesta es conmigo. Entonces, nos debemos y nos merecemos ese tipo de pausas en donde podamos buscar a la soledad como aliada, como buena compañera. A veces necesitamos hacerlo a voluntad e intencionalmente, y otras veces la vida misma nos va poniendo en instancias de soledad. Bueno, la situación sea como sea es perfecta, porque evidentemente el vínculo con nosotros mismos, la pareja interna, hacer pareja con uno mismo, es la primer pareja que tiene que funcionar. Si no, el resto de los vínculos, de las diadas que yo vaya realizando con otras personas, va a fallar. Entonces yo debo y me merezco y me tengo que prometer a mí misma que mi relación conmigo funcione, que yo pueda disfrutar el estar sola, que yo pueda descansar en el silencio, que yo pueda decidir qué hago cada instante, pero consultándolo con mi primer pareja, que soy yo. Entonces, realmente no tomamos conciencia de que estamos solos en este tránsito, en este mundo, en esta vida. Las personas que nos acompañan por un tiempo determinado y lo hacen por decisión nuestra, porque nosotros permitimos su ingreso en nuestra vida. Pero la soledad, la compañía entonces es transitoria, es esporádica. La soledad es estable. Y eso que tenemos, la soledad tiene muy mala fama, nos han educado con que en realidad el espacio interno hay que llenarlo de cosas, hay que llenarlo de logros, de títulos, de autos, de cosas, de personas, de ropa. Y en realidad en la soledad no necesitamos muchas más cosas que simplemente una atención, la luz puesta en mis necesidades, en mis sueños, en mis proyectos, en mis maneras, en lo que me hace bien y lo que me hace mal. Entonces, la soledad tiene mala fama, pero en realidad es una condición inherente al ser humano. El ser humano, si bien es ser sociable por elección y porque tiene las condiciones neurológicas para hacerlo, es un ser humano que está solo. El ser humano transita la vida en soledad. Las compañías son transitorias y son por decisión de nosotros. Entonces, a partir de esto que me plantea mi paciente, qué lindo poder pensar que un gran aprendizaje, un aprendizaje maravilloso es el poder entender a la soledad como parte del viaje. El poder entender que la soledad es la mejor compañía que podemos tener. Que hacer pareja con uno mismo es una decisión. Nadie nos enseña a cómo tratarnos a nosotros mismos. Tenemos que decidir hacerlo de la mejor manera que podemos. Si nosotros no nos priorizamos, si nosotros no nos amamos, no nos aceptamos y no nos conocemos, lo más probable es que en los vínculos hacia afuera, volcados hacia afuera, también tengamos las mismas fallas. También hagamos agua en los mismos aspectos. Porque no podemos pedirle a otro que haga algo que yo no me di a mí misma primero. Entonces, la primer pareja que tiene que funcionar y que tiene que hacerme sentir bien es la relación conmigo misma, es mi propia pareja. Y a partir de allí, el resto. Y el resto me refiero a parejas, hijos, amistades, compañeros de trabajo, bla, 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 bla. El mundo entero. Entonces, bueno, para pensar, recuerden,
¿Para qué el miedo a la soledad? Si ya estamos solos de entrada y vamos a estar solos cuando nos vayamos. Hacer pareja con uno mismo es una gran invitación. Tercera, un minutito de coraje, un minutito, un segundito de animarse, de tener ese valor de tomar determinada situación. Y la única manera a veces de poder encontrar esa respuesta y esa decisión es en la intimidad con uno mismo, es a solas. Cuando nosotros consultamos una decisión o contamos una duda o una inquietud que tenemos a alguien, lo único que estamos esperando es que ese otro avale mi voz interior, habilite mi intuición. Pero yo ya me lo dije a mí misma antes. El ser humano es muy sabio, tiene una sabiduría energética hasta inclusive, muy enorme. Entonces hay que confiar en que nosotros cuando tenemos una dificultad que afrontar es porque ya sabemos cómo resolverlo. El tema es que se nos meten en el medio un montón de cosas, miedos, prejuicios, mandatos sociales. Entonces ahí nos empantanamos, ahí nos enroscamos y no sabemos cómo salir de eso. Pero cuando nosotros nos encontramos una dificultad, si hacemos silencio y nos encontramos en soledad, sabemos cuál es la respuesta, sabemos por dónde tenemos que ir. El tema es que después nos da miedo. Entonces, cerrar los ojos, estar a solas, un segundito de valor para tomar la decisión. Después los pasos que vengan, si bien van a costar y van a ser difíciles, los pasitos que vengan después van a ser con la confianza de que uno puede. Porque uno puede, porque si es el camino indicado, uno puede. Entonces, los mejores aprendizajes, lo maravilloso de la vida viene cuando uno también está solo. No hay que tenerle miedo. Es una compañera que está. Simplemente es cuestión de aceptarla, abrazarla y decir, vamos a hacernos amigas, porque si vamos a estar toda la vida juntas, no queda otra que llevarnos bien. Si no, el cuerpo hace síntomas, si no, los vínculos hacen síntomas, si no, ya lo que no funciona y no funciona. Y en realidad lo que no está funcionando es mi relación con la soledad, conmigo misma, mi pareja interna. Bueno, una reflexión muy cortita, muy sencilla, y espero que les haga sentido. Les mando un besote gigantesco.